Bienvenidos, chicas, chicos, chiques, al sexto capítulo de Tinto Sentido. Estoy aquí con mi amigo Víctor Córdoba en un día lluvioso, agradable. Estamos respirando aquí aire nuevo. Qué rico. Qué rico, qué rico que llueva. Nosotros tenemos el privilegio de disfrutar la lluvia. Qué rico. Es verdad. Víctor, cuéntanos, ¿cómo estás hoy día? Bueno, estoy un poco cansado, weón. Ha partido recién el semestre y ya hay cachado que es súper agotador ese inicio de semestre, que como que no le pilláis el ritmo y de repente loco, gente ya con pruebas, con entrega, con una weá que mi amigo Sebastián me metió, que parece práctica, pero no me pagan. Una weá más o menos. Pero fuera de eso, weón, excelente. Este capítulo viene con palos. Con palos, weón, al toque. No estaba ni ahí. Pero en fin, bueno, ya saben cómo va la cosa, como dice mi amigo Cristóbal. Este es un espacio del diálogo donde compartimos los rollos de los libros que nos fascinan. No solo nos gustan, nos fascinan. Y están abiertos los espacios para discusión. ¿Alguna actualización nuevita? Nosotros, en el capítulo anterior hemos dicho que vamos a subir las preguntas como un martes, un miércoles, quizás un jueves. Decidimos hacerlo un poco más de tiempo porque entendemos que los podcasts, como muchos de ustedes nos han dicho, se escuchan con tiempo. Nosotros, de hecho, también lo hacemos así. Así que no es como que se vayan a escuchar un capítulo de nosotros de corrido porque, admitámoslo, son bien largos. Ya vamos a hablar porque en realidad nos gusta este formato. Vamos a tener el espacio de diálogo, pero entendemos que no se pueden escuchar en un día, 3 días, probablemente en una semana se puede demorar uno. Así que por eso las preguntas siempre salen y serán respondidas más o menos de una semana después. Y también el post de las preguntas también se postulará como más o menos una semana después de que salió el capítulo. Y también, como habrán notado, vamos a empezar a subir pequeñas conversaciones que titulamos Pintas. Ya, Pintas porque, bueno, el que la pilla y el que no, ojalá que la pille rápido, pero iban a tener numeritos, son como mini episodios que subimos a Instagram TV, donde no es un rollo de un libro, sino que son conversaciones que nos parecen interesantes, que tenemos nosotros dos, y que obviamente este espacio sí que es más para diálogo porque es un formato más amigable para ustedes. Bueno, y otra parte de la rutina es obviamente invitarles a que puedan seguirnos en Instagram, Tinto Sentido Podcast. También estamos en YouTube, en Spotify, y que nos compartan, nos comenten, todas esas cosas en estas redes sociales. Ya nos ayudarían muchísimo con sus compartir a sus amigos y amigas y amigues para que más gente pueda disfrutar de esto y más gente participe también de esto. Esto es lo que a nosotros nos encanta. Así que, sin más preámbulo, yo vengo con la clásica pregunta y te pregunto a ti, Cristóbal. ¿Qué nos traes hoy día? ¿Vamos al podcast? Vamos al podcast. Bueno, chiques, como les había prometido, vengo con la segunda entrega de mi personal especial, que es los candidatos y las candidatas al Premio Nobel de Literatura 2020. Yo voy a hablar de tres de ellas. Este es el segundo, esta es la segunda. Y quiero partir un poco el capítulo hablando de los cagüines que me enteré recién del Premio Nobel. ¿Por qué? Porque estaba leyendo ñoño. Estaba leyendo ahora recién algunas cosas sobre la entrega del 2020. Obviamente se está poniendo en discusión si se posterga por el COVID y todo esto. Pero me llamó la atención dos cosas. Primero, tres cosas en realidad. Primero, hay un candidato chileno. ¿La dura? Wow. Sí, hay un candidato chileno. Yo dudo que gane porque dudo que gane, pero igual hay un candidato chileno, genial. Hace rato que no teníamos un candidato chileno. Bueno, no hace rato, desde que murió Nicanor Parra hace poco. Pero que es Raúl Zurita. Bueno, estos son chismes igual. Estos son chismes. Sí. Estos son chismes. ¿Sabes que nunca he leído mucho a Raúl Zurita? ¿Me lo recomiendas? ¿Cómo? Nunca he leído mucho a Raúl Zurita. Te lo recomiendo, pero es peludo de encontrar, es peludo de sacarle el rollo, es como... Igual es denso Zurita. Ya. Bueno, Raúl Zurita tiene el peor poema que he leído en mi vida. Perdón, Raúl Zurita, perdón por ti, perdón a todos los fanáticos de Raúl Zurita y a todas las fanáticas de Raúl Zurita, pero es verdad. Algún día hablaré de eso. Pero bueno, lo segundo que me llama la atención es que hay un candidato latinoamericano que está muy fuerte. Ahora que murió Ernesto Cardenal, que era nuestro candidato fuerte, nació otro nuevo, que es Rafael Cadenas.
¿Te suena Rafael Cadenas, poeta Para venezolano? No, para nada. A mí tampoco, no lo conozco, nunca haya escuchado su nombre en mi vida. Somos pésimos. Pero queda pendiente leer a Rafael Cadenas, recomendado para todas y todos y todes los que quieran leer más poesía latinoamericana. Tenemos a Rafael Cadenas. Y lo último que quiero decir es que, y esto tiene que ver con el tercer capítulo, con el que viene después de este que me toca a mí, que se rumorea a gran escala que va a ganar un africano. La dura. ¿Quién? Sí. Wow. Salen todos Buenos lados. cagüines, te sacaste una Y premonición. vamos a hablar de ese africano en el próximo capítulo. Esto No es lo para que digáis, queden sí. pendientes. No lo digáis. Muchas ganas. Muy No lo bien. voy a decir. Excelente. No lo voy a decir. Y creo que y si gana el africano, quizás el capítulo salga después de la entrega del premio Nobel y quizás hable del ganador del premio Nobel, lo cual sería genial. Pero no sé. Pero sería genial. Porque yo lo he leído, entonces lo leí recién, de hecho. Así que genial. Ya. Sin más preámbulos, les voy a hablar de una de las candidatas más fuertes, la favorita del año pasado, que es Anne Carson, se ve al revés, qué feo. Bueno, Anne Carson, La belleza del marido. Anne Carson es una poeta grecóloga, es profesora de literatura griega en Canadá, si no me equivoco, es canadiense. Nació en 1950, debe estar cumpliendo 70 años este año. Feliz cumpleaños, Anne Carson. De aquí, desde Quinto Sentido, te mandamos un cumpleaños y un abrazo fuerte. Espero que lo estés pasando bien en el periodo de coronavirus. Y ganó el premio Príncipe de Asturias en 2020. Este año ganó el Príncipe de Asturias, que es el premio más importante en lengua española. El internacional que proviene de lengua española más importante, porque también hay otros muy importantes. Buena. Sí, pues, porque ella no escribe en español. Y tengo la suerte de que he leído retazos de 2 libros, aparte de La belleza del marido de Anne Carson, La caída de Roma, que es precioso, que lo tengo ahí, que lo voy a terminar, y quizás es que me gusta mucho, es cortito. Voy a hablar del otro capítulo. Pero también leí el primer capítulo para la universidad, de hecho hice un trabajo al respecto, del libro Eros, el dulce amargo, que fue su primer libro, que es un ensayo de 1986. Pero vayamos a La belleza del marido. La belleza del marido tiene como subtítulo un ensayo narrativo en 29 tangos. ¿Por qué un tango? Porque, y aquí hay algo muy jugoso, porque un tango, al igual que el matrimonio, se baila hasta el final. Empezó bueno el rollo, así parte el buen rollo. Sí, está jugoso eso. A mí me encanta eso, un tango, al igual que el matrimonio, se baila hasta el final. ¿Qué poesía desprendes? Yo tengo una pregunta. ¿Esto te lo dice así, abriendo el libro? ¿Es como con lo primero que te encuentras, o está al final, o está al medio, o simplemente no lo dice? ¿Lo de que el tango se baila hasta el final o un ensayo narrativo en 29 tangos? Eso, claro. O sea, como el rollo de los tangos. El rollo de los tangos. O sea, el subtítulo es un ensayo narrativo en 29 tangos. Pero ella explicó después que no sale en el tango, pero sí hace referencia a los tangos. Y dice que los tangos se bailan hasta el final por pura travesura. Cáchate. Es el último poema, dice spoiler. Me empecé con el final. Un libro con mucha sensualidad. Está bien. Es que es jugoso igual. Anne Carson tiene de todo y es un libro, pero densísimo. Esta mujer de verdad es una genia. Y bueno, Anne Carson me han hablado, a mí en la universidad me han hablado 1000 veces de Anne Carson. Parece que la lleva harto. Yo creo que la única razón por la que no podría ser que no gane el premio Nobel este año sería porque es muy joven. Eso sería lo único que encontraría. Porque 70 años no es suficiente. Si pensáis que Adonis tiene 90, ¿cachai? Que Cartarescu también está... No, Cartarescu no está... Que Cadaré también tiene como 90. Que Rafael Cadenas tiene 90. ¿Cachai? Como que igual Anne Carson es joven. Chimborska la ganó viejita, igual. Sí, bueno, no tan vieja tampoco, pero sí, la ganó vieja. Entonces como que hay premios más urgentes. Pero bueno, este es un ensayo narrativo en 29 tangos. Ya dijimos por qué lo de los tangos. Pero es un ensayo, pero es poesía. Entonces es muy raro porque está escrito en verso, lo cual se relaciona con el género lírico. Pero también tiene un punto, o sea, apunta hacia un lado y tiene figura de ensayo, pero es un ensayo pero raro. ¿Por qué? Porque, bueno, ya vamos a ver por qué, mejor no hago spoiler, eso lo voy a dejar para el final. Pero ya vamos a ver por qué es un ensayo raro. Pero lo importante es que voy a hablar de algunos poemas específicos y algunos puntos de los poemas específicos, porque este libro abarca muchas cosas. Te sacan a Kafka, te sacan a Keats, te sacan a Safo, te sacan a Shakespeare, te sacan a Aristóteles y a Platón, te sacan a Sócrates, pero es que
Anne Carson, como es ecóloga, es densa, te saca fa. Es un libro, mira, no voy a escatimar en lo que voy a decir, pero es un libro igual para conocedores. Como obviamente se disfruta igual, pero hay muchísimas referencias a literatura comparada, entonces como a intertextualidad, entonces como que llegar a abrir el libro y leerlo siendo como para adentrarse en el mundo de la poesía, no lo recomiendo, para nada. Quizás La caída de Roma lo recomiendo mucho más, en ese sentido. La caída de Roma, que lo vende Editorial Alquimia, que no me están pagando por decir esto, pero una editorial chilena, de ahí voy a cobrar. Pero la editorial Alquimia tiene una versión muy bonita de La caída de Roma, así que si quieren leer a Anne Carson, vayan para allá. O sea, igual vamos a compartir estos poemas, pero es más denso este. Quizás no fue mi primer acercamiento con Anne Carson y fue emocionante porque justo estaba leyendo a Homero, estaba leyendo a los griegos. Entonces como que me empezó a hacer sentido. El libro parte con un augurio. Así como dijimos en el capítulo anterior, que Homero partía en la Ilíada diciendo canta, oh musa, la cólera del Peli de Aquiles. Bueno, este también parte, y quiero empezar, esta es la cita con la que quiero empezar el capítulo, parte diciendo: una herida despide su propia luz, dicen los cirujanos. Si todas las lámparas de la casa se apagaran, podrías vendar esta herida con el resplandor que de ella surge. Bla, bla, bla. Ofrezco, gentil lector, tan solo una analogía, una demora, de ahí viene un rollo místico más o menos, y después dice: ¿qué es lo que se demora? El matrimonio, diría. Ese espacio oscilante, como lo llamaba mi marido. Mira cómo resplandece la palabra marido, la herida. La herida de este libro es la palabra marido, y te lo dice desde el principio, todavía no empieza la historia, porque esto es una historia, esto no son poemas sueltos, es una historia, y ya te dice: mi herida fue mi marido. Uf. Tremenda advertencia, me gusta, porque aparte, bueno, y de hecho, hablando de como un poco lo de antes, que es una autora, una poeta sumamente letrada, bastante empática al poner este tipo de premoniciones, por decirlo así, pero igual, como tú decís, tiene algo que sacar también, porque bueno, la demora, cosas así que supongo que las vamos a mencionar. Pero entre medio, este poema, que es el primero, leí el poema casi entero porque es cortito, pero me salté una parte que yo no entiendo, que tiene que ver con Duchamp. Te saca Duchamp, en el primer poema te saca Duchamp, que es como probablemente uno de los artistas plásticos, si no el artista plástico más denso de la historia, como que te lo sacan, y te tiran a Duchamp en la cara. Y yo personalmente no entendí nada del rollo, pero está bonito, pero el poema al final como que quería decir como lo que va en función del capítulo de hoy día, como una herida despide su propia luz, y mi herida es el marido, mira cómo resplandece la palabra. Además, muy linda la analogía, pues, como la ciencia de los cirujanos diciendo que una herida desprende luz, y ella podría vendarse es muy lindo, me gusta el primer poema, me gusta mucho de hecho. Ahora hablemos de la historia, porque la historia uno puede leer 3 veces La belleza del marido y no entender un carajo la historia. Yo lo he hecho, de hecho, entender muy difícilmente la historia, porque empieza por la mitad, después va al principio, después cuenta cómo se conocieron, después cuenta una historia de un amigo rey, que el amigo rey hablaremos de él, y después de cómo se reencuentran, después vuelve a una parte donde estaban ellos de vacaciones juntos, después se ve unos saltos temporales muy confusos, pero muy, muy como rápidamente, muy resumido. Anne Carson, que no es su historia, de hecho ella se encarga de decir que es ficticio, que es ficción, no, porque yo leí, la primera vez que leí La belleza del marido dije, Anne Carson la ha tenido difícil, pero después ella dijo que era una invención, probablemente basado quizás en ciertas experiencias, pero que era una ficción. La historia es del marido, que no tiene nombre, que se llama marido todo el rato, y la esposa, que tampoco tiene nombre, pero que es la protagonista de nuestra historia, la que cuenta la historia, es la narradora, la voz lírica, la mayoría del tiempo. Y cuenta un poco de cómo, y tú tenías una postura interesante al respecto, así que quiero escucharla después, pero cómo el marido, porque el primer poema nos como que tiene el augurio, el segundo poema se va en el medio rollo, que quiero hablar después, pero el tercero nos cuenta que el marido la engaña, y que le cuenta tranquilamente, oye, ¿sabes que te engaño? Y tiene ese tono todo el rato. El marido es profundamente abusador con ella en el sentido como de responsabilidad afectiva, como
como la engaña sin ningún temor, le roba su trabajo sin ningún temor, le miente todo el rato, y después ella logra liberarse, no nos cuenta, o sea, nos cuenta como un poco las peleas y todo, pero no nos cuenta el momento exacto en que se separan, no es como tan explícito, pero después nos cuentan, claro, el marido ya un poco en la perdición, como absolutamente ya alcohólico, ya perdiendo todo el dinero, todo su dinero, ya en una vida muy triste, y con la confianza de que va a recuperarla a ella, y ella un poco alejándose, tiene un pequeño remember que es muy interesante, perdonen la palabra absolutamente informal que acabo de decir, remember, pero tienen un reencuentro, tienen sexo en mitad de la cuestión, vuelven y tienen sexo. Y ahí hay una escena pero preciosa, una de mis favoritas del poema, que es que, bueno, ya voy a hablar de eso, porque estoy resumiendo la historia antes de entrar en los detalles, porque si solo cuento los detalles nos vamos a perder la belleza de la historia. Aparte como mencionaste, como que no es solo un libro de poesía, que son o sea, como que generalmente los libros de poesía es como, y tú tratas el poema como único, y como que, ¿cuál es el rollo de este poema? Y ahora como que me estoy enfrentando gracias a ti a una narrativa dentro en formato de poema. Creo que es primera vez que lo escucho. Tipo, o sea, es como, y bueno, aquí me voy a cuentear un poco, pero quizás, como ella es grecóloga, que creo que es muy importante para definir su poesía, quizás tiene que ver con cómo se entendía la poesía en la Grecia antigua. Homero era poeta, Homero rimaba todo lo que escribía. Los escritores de tragedia eran poetas también, como que la poesía, la rima, y no estaba separado de la historia, entonces como que también, como que Anne Carson lo agarra y utiliza eso, pero claro, si uno lee la Ilíada, va en momento, bueno, la Odisea no tanto, la Odisea tiene como que en un momento Odiseo se vuelve loco y empieza a contar toda la historia de su pasado, pero como que la Ilíada es como secuencial, pues esto, Anne Carson no es para nada secuencial, pero bueno, y al final de la historia, ella se separa, se libera del marido, pero como que tampoco te da la impresión de que ella está así como demasiado contenta con su vida, que ella se logró la autorrealización, sino que ella está, yo personalmente sentí que ella está en el duelo, pero también está como enfrentándose a lo cuático que debe ser, yo personalmente nunca lo he vivido, mirar de frente tu relación tóxica pasada. Está en ese momento, y por eso lo escribe al final, tengo la sensación, esta personaje principal, que es nuestra voz narrativa, nuestra voz lírica en todo este camino. Por eso le escribe la historia, porque justamente tiene que, de hecho lo dice, creo, como tiene que traducir en palabras todas las cosas que no alcanzó a decirle, y todo eso que es muy propio de la literatura, o sea, de las relaciones tóxicas. Y esto es una relación tóxica. Mira, lo más superficial que se puede decir de la belleza del marido, porque hay demasiadas cosas de por medio, es que es la historia de una mujer que sale de una relación tóxica. Eso es, pero así, sí. Personalmente siento que sí, eso es lo único con lo que te queda del capítulo. Hoy día sí, al final del capítulo. Porque, no lo que puedo decir del libro. Qué horrible, me mata. Sí, porque en realidad es mucho más complejo que eso, Pero bueno, eso es importante como, bueno, pasemos a otro poema que me interesa, porque ya les hablé del augurio. Estos son 29 poemas, no vamos a hablar de los 29, pero vamos a hablar de algunos que me interesan, porque con ciertos elementos que son importantes. Yo voy a hablar de elementos, hoy día les voy a presentar elementos, porque así como que entendí al 100% el libro de poemas y te puedo dar una tesis a macro de cada detalle del poema, no, este poema es un libro de poemas difícil, así que voy a agarrar ciertos elementos. Y lo primero es algo que nos va a tomar harto tiempo, que tiene que ver con que en el segundo poema, ella dice, no quiero leerlo textual, pero quiero leer como partes de lo que dice. Ella dice, en el segundo poema, bueno, primero nos dice que él le robaba sus poemas a ella, o sea, le robaba su escrito, eso es lo primero que nos dice, porque dice, sabes, hace años estuve casada, y empieza a decirte como, este tipo me robaba mis poemas, y uno inmediatamente dice, bueno, está casada con un concha de su madre, ya lo entendemos al tiro, y después dice, entonces, ¿por qué la amé desde la temprana adolescencia hasta entrada a la madurez? Y la sentencia de divorcio llegó por correo. Mira, muy interesante eso. La belleza no tiene mucho secreto. No me da vergüenza decir que la amé por su belleza, como volvería a hacerlo si se acercara. La belleza convence. Vamos a detenernos largamente en este poema, porque esto ya es... pero un pequeño detalle que se me olvidó. Cada poema
tiene un título larguísimo, no voy a leer los títulos de los poemas porque son larguísimos, que muchos de ellos hacen alusión a Platón y a Keats, que era un gran platónico en su adolescencia, en su edad temprana de escritura. Keats es un poeta que yo personalmente nunca he leído, pero tiene citas de Keats en donde habla un poco del banquete de Platón y de todas esas cosas. Entonces, Víctor, ¿qué te parece esto de la belleza? Porque esta es la foto de Tinto Sentido, ¿ah? Claro, Es la foto de Tinto Sentido. Yo creo, bueno, tengo entendido que Platón en el banquete habló particularmente de muchos temas, pero y en uno de esos habló de la belleza. La verdad, yo no soy de aquí el capo creo que tú eres más grecólogo que yo, o lo más cercano a hacerlo, pero lo que tengo entendido es que Platón de alguna manera hace un gesto, entendiendo toda la filosofía de Platón, se entiende con un gesto. Y es el gesto como apuntando hacia arriba. Entonces, de alguna manera, la belleza que la entiende Platón es una belleza como la idea de sublimidad, como la idea de que está arriba, ya que es superior y lejana a nosotros y que es absoluta, de hecho. Claro, justamente la famosa idea del amor platónico. Bueno, el amor platónico quizás como que generalmente se usa como para decir que a eso no se refería Platón, pero justamente, claro, lo ideal, yo creo que aquí hay algo muy importante. Hecho, por eso es como amor platónico, como el amor inalcanzable. Pero no sé si se vincula muy bien. Yo me acuerdo que cuando me hablaron de Platón, mis ayudantes, que eran unos genios, son los mejores ayudantes que he tenido en mi vida. Saludos a Stephanie y a Manuel, que no los sigo ni siquiera en Instagram, así que probablemente está escuchando esto, pero geniales ayudantes. Me comentaron que un detalle muy importante, que es que belleza, verdad, bueno, justo, son sinónimos para Platón. Belleza, verdad, bueno, justo. Y eso fue muy relevante para la historia de la literatura en el sentido de que el personaje maligno, que es bello, el personaje malo, el enemigo que es bello y que por lo tanto seduce, es una idea romántica. Durante siglos la literatura europea, todos los personajes malos eran feos. Anne Carson nos presenta aquí la definición. Yo creo que más que situarse, posicionarse con si es más platónica o más aristotélica, Anne Carson nos define: la belleza convence. Y eso es un tema tiene una referencia, o sea, tiene un término, pero se me olvidó, pero como a cuestionarse el acto mismo de escribir. Ella está diciendo que ella, porque otro detalle importante, al parecer la protagonista de esta historia, la esposa, es Anne Carson, en el sentido de que es una estudiosa académica de literatura. Uno podría llegar a esa conclusión, yo llegué a esa conclusión, como por todas las referencias que hace, porque habla, y también habla mucho de Grecia, ella misma, habla de Perséfone, de Hades, de Homero, de la Ilíada, de Andrómaca. Entonces ella, esta persona que al parecer da la impresión de que está escribiendo su propia historia, nos dice: Platón dice esto de la belleza convence. ¿Por qué? Porque es buena y es verdadera. La belleza igual verdad, que es lo mismo que dice Keats, de hecho. Belleza igual verdad. Pero algo muy interesante es que después de definir lo que Platón decía como convencimiento y como verdad, habla de Aristóteles. ¿Por qué? Porque dice: la belleza, como dije, la belleza convence. Y aquí hay algo muy interesante que quizás te gustaría, porque a mí yo sé que te gustó este verso. Después hablamos de eso, pero dice: la belleza hace al sexo. Wea buena. Y después dice: tú lo entiendes mejor que nadie, silencio, pasemos a las situaciones naturales, naturaleza. Platón no hablaba de la naturaleza, Platón no le interesaba. ¿A quién le interesaba la naturaleza? A Aristóteles. Y dice: otras especies que son venenosas a menudo tienen coloraciones y estampados parecidos a las especies venenosas. Esta imitación de una venenosa por otra especie que no lo es se llama mimetismo. Mi marido no era mimético. Esa es, después de darnos una clase a Anne Carson, la profesora Anne Carson, ahora le voy a decir la profesora, después de que la profesora nos contara un poco qué es lo que Platón opinaba del convencimiento y la verdad, nos dice qué es lo que opinaba Aristóteles, nos define mímesis, esta idea de que del animal que finge ser venenoso y a través de cosas físicas, es muy parecido al concepto de verisimilitud que aplica Aristóteles en su libro La Poética. O sea, yo literalmente estuve a punto de poner la definición de Anne Carson de mímesis en una prueba, porque me parecía más rápida que la que del mismo Aristóteles, como... Suele pasar bueno, creo que no sé si se haya entendido al tiro porque es como complicado pasar de verdad a
verdad, justicia, belleza, y ahora a esta actitud de mímesis, de representar cosas externas a uno. Como... y es chistoso que esté dentro del mismo tema porque siempre se denota a Aristóteles y a Platón como personas antagónicas, como casi que como, no sé, Obi-Wan y Anakin Skywalker, ¿cachai? Como que el Padawan intentó vencer al maestro, una wea así, ¿cachai? Pésima referencia, pero a lo que voy es que eso, como que... Aquí somos fanáticos de Star Wars. Como una relación antagónica que piensan diferente. De hecho, hasta, bueno, probablemente hablemos de eso en adelante, pero se les representa también en el mismo arte como enemistades, tal vez nunca fuerte, pero sí cuestionándose. Pero me llama, lo encuentro súper creativo y bacán, de hecho. Y bueno, y la parte es que se hace sexo, ¿cachai? No me acuerdo exactamente la parte del verso. La belleza es el sexo. Obvio, o sea, yo lo conversé y obvio que la belleza hace al sexo, porque la belleza, ahí igual está un poco mezclada la idea, como si la belleza es verdad, entonces la verdad, o sea, le da las cosas verdad, o sea, la belleza, si algo es bello, le da las cosas esencialmente del ser al amor, o sea, la belleza le da ser al amor y hasta al sexo, ¿cachai? Y también, pero también es interesante porque yo creo que la pregunta que a mí me surge a propósito de todo viene del título del libro, ¿cuál es la belleza del marido? Y desde el segundo poema ya nos plantea la idea, porque nos dice, lo amé por su belleza, pero la belleza es verdad. Y después nos dice, la belleza convence, convence, lo dije 2 veces, pero después dice, mi marido no era mimético. Entonces como que contrapone, es muy interesante porque contrapone la idea de mímesis de Aristóteles con la de la belleza convence de Platón, las pone como en antagonismo, pero al mismo tiempo las mezcla y al final, más que decir como ya el marido no era bello, uno queda como, ¿el marido era bello? Como claro. Queda la pregunta más que y por eso es genial Anne Carson, porque Anne Carson nos pone la duda y me recuerda un poco a Szymborska, como nos plantea la duda más que la oye, mira, Platón, como Keats que nos diría, mira, Platón, la belleza es verdad, punto. Ella nos dice, la belleza convence, pero mi marido no era mimético. Y es como, ¿pero cómo? Entonces, y te acabáis de decir que el marido es bello. Entonces, ¿cuál es la belleza del marido al final? Y es muy interesante. Y un poco, el segundo es muy bueno, el segundo poema, porque después de decir todas esas cosas, después de que la profesora nos haya hecho una clase magistral sobre Platón y Aristóteles, empieza a decir que él le robaba los poemas, empieza a decir como a generar conflicto en torno a esto, porque en un momento le dice, lo odio porque juega todo el día, es un estúpido y bla bla bla, y después nos dice, aquella noche hicimos el amor de manera real, de nuevo, la verdad, de nuevo el tema, pero es muy sutil, es genial, cosa que no habíamos intentado nunca, aunque lleváramos 6 meses casados. Eres como Venecia, dijo encantador. Y después dice otras cosas. Por encima de todo, esa era una característica interacción entre nosotros, o debería decir ideal, Platón. Ninguno de los dos había estado nunca en Venecia. ¿Sabes qué? ¿Verdad, mentira? Sí, como que está este juego entre la verdad y la patraña, pero también como es súper interesante porque están... es que ese juego, de hecho, genera igual harta tensión. Creo que hay una tensión asociada a eso, como entre la tensión entre generar antagonismos, pero al mismo tiempo mezclarlos, ¿cachai? Como hacer mezclas homogéneas, pero al mismo tiempo intentar hacerlas heterogéneas, al verso siguiente, ¿cachai? Es que claro, es que te confunde mucho, Anne Carson confunde mucho. Y yo de hecho, los poemas que elegí son los que menos me confundieron, porque en verdad hay algunos que yo no entendía. De hecho, ese poema tiene una parte muy bonita que es que, bueno, hicimos el amor. Ojo que antes dijo sexo también, ¿cachai? Como claro. La belleza es que hace al sexo. Entonces, de alguna manera, igual ese lenguaje, ella denota la diferencia entre sexo y amor, primero, o sea, notoriamente, y después, bueno, en este poema que acabé de mencionar, ella creo que en ese que dice que después de haberlo hecho, o sea, de haber hecho el amor, no saben cómo posicionar las piernas. No sé si es en ese, ¿o no? Como que creo que sí. Esa es igual, de alguna manera ya, ok, tenemos a una poeta súper ilustrada a un nivel ya, pero
complejísimo, pero una persona súper sensible e inocente, ¿cachai? Como, porque es como, imagina, o sea, te relata como, habiéndolo hecho antes todo mal, es como, si bien la belleza es el sexo, porque la belleza le da cera a las cosas, de alguna manera cuando ocurre esto nuevo, habiendo pasado todo este 6 meses literalmente, ocurre esto y es nuevo y queda anonadado y es inocente y es muy, muy táctil, no sé, lo encuentro la raja, güey. Y de hecho, en un momento, en este mismo poema, ella dice, justo que me lo salté, pero que ella dice que escribió una breve conferencia llamada sobre la desfloración. Y el tema de la desfloración, de la pérdida de la virginidad femenina, yo personalmente no voy a hablar tanto de esto porque no entendí cuál era la simbología y para dónde iba, pero sí puedo decir que es un tema que ella toca mucho en la poesía, como el sexo. Y bueno, y en este poema lo tocó mínimo 3 veces, ¿cachai? Como el sexo, hicimos el amor de manera real, escribió un libro sobre la desfloración, y es como, es un tema para Anne Carson, la virginidad femenina, es un tema. Bueno, eso con Platón y Aristóteles, denso, así, muy, muy denso. Pero después ella nos dice, ella escribe en el 4º poema, habla de una carta que le envía a él una vez que ya está separado. Una carta súper triste en donde él dice que es media freak la carta, porque Anne Carson igual es media freak, como que dice como cosas como freak es la palabra más como medio como uno queda como ¿ya? Ya, ahí como, no la pillo. A ver, tírate un ejemplo, más o menos. Porque la poesía tiene, y la literatura en general, tiene cosas que valen la pena conversar porque son maravillosas, son excepcionales, son más bellas de lo común. Pero Anne Carson nos cuenta cosas extremadamente cotidianas, como una carta en donde, por ejemplo, la carta habla un poco de cómo el tipo dice que está de vacaciones en Brasil, o sea, creo que está viviendo en Brasil, y hay como 3 tipos que están discutiendo sobre cómo usar una lavadora. Porque estoy leyendo algo sobre el mecanismo de una lavadora, y después dice, es muy genial. De hecho, ahora creo que estoy entendiendo mal el poema. Yo también, porque tengo un rollo, lo voy a tirar en un rato. Porque habla sobre la lavadora y dice que no saben usarla, entonces que siente que se va a quemar todo. Y Anne Carson de ahí hace un ejercicio de nuevo, de análisis de la escritura misma, en donde dice, hay toda una estética detrás de esta carta. ¿Por qué? Porque está hablando del fuego y el agua, la lavadora que se quema, porque está hablando porque hay simetría, dice, quiero llorar, me hace llorar, como empieza a hablar de la estética de la carta, y justamente eso está hablando un poco de la belleza del marido, de la capacidad para escribir que tiene el marido. Y dale, ¿qué opináis de ese poema? De hecho, bueno, es que así como conversamos de que cada poema tiene su rollo, por ejemplo, antes Platón y Aristóteles, ahora hablemos de la carta, de que sí, claro, después que de hecho dice que el marido es bueno como para escribir. Claro. Es su belleza también. Es su belleza, dentro de su belleza. Pero también igual siempre hay como, en la historia hay una decadencia que sería en una relación amorosa. Y me acuerdo que aquí, bueno, uno puede pillar esta idea como de tratar de volver lo homogéneo, lo heterogéneo y viceversa. Tratar de volver heterogéneo lo homogéneo con conceptos. ¿Por qué? Porque al final el marido cuando le escribe esa carta, yo creo, y aquí también me estoy cuenteando, como que cuenta cosas como usuales, no fantásticas. No es como romantizando algo, como te extraño, cada minuto que pienso en ti son milenios que cruzan como las circunferencias de mi roble, ¿cachai? Como una weá muy poética que podría ser, pero en cambio este weón le llega sumamente brusco, ¿cachai? Y tosco un poco, y le explica de 3 weones que están discutiendo cómo usar una lavadora, ¿cachai? Entonces, de alguna manera igual te tiene que... Puedo tomar un poco de que el amor en ese minuto o la relación se está volviendo bastante doméstica. Cuando algo se vuelve doméstico se vuelve como poco fantástico, ¿cachai? Poco usual. No estoy diciendo que una relación tenga que ser siempre fantástica, así, rosa, weón, no, o cualquier cosa que haga, no sé, Star Wars, no tengo idea, ¿cachai? Por mi lado. Pero de alguna manera igual como... está esta tensión de tratar de que el amor se está haciendo doméstico, pero igual existe, es claro, esta idea de belleza de que el buen escribe bien, ¿cachai? Te puede tratar algo muy, 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 muy modesto y muy tosco, pero lo escribe bien, ¿cachai?
De hecho, como que claro, pues, está este carácter del análisis de la situación de la relación. Como eso, y que es común en La belleza del marido en el libro, porque también se me ocurren 2 ejemplos más en donde hace esto. Una vez en donde dice en donde ella recuerda uno de los días cuando ellos eran jóvenes y estaban juntos, porque también eso es importante mantener la historia, que ellos están juntos desde muy jóvenes, y cuando el marido llega, cuando no están casados, cuando son chicos, él llega al colegio de ella, siendo que ella le habían cambiado de colegio, se había cambiado de pueblo y nunca supo cómo llegó. Entonces, claro, está esta cuestión de la añoranza de la felicidad, como de la felicidad pasada, de los actos extraordinarios que definen esta relación. Y lo mismo pasa una vez que cuenta también que cuando eran más jóvenes, que están como sacando uvas en el campo de la familia de él o algo así, y mientras muelen uvas, que la uva ya es algo dionisiaco. De hecho, el título de ese poema habla de Dionisio, que también es muy largo. Los títulos de estos poemas son larguísimos, es muy gracioso, pero la cosa es que como que en esa figura, mientras están moliendo uvas para hacer un vino, tienen relaciones sexuales. Entonces también está esta cuestión como de algo absolutamente dionisiaco y también como algo pasado. Y es erótica. Y es un poco la teoría de la persona que prologó este libro, porque la persona que prologó este libro, que se llama, te digo al tiro, André Jaume, debe ser catalán, por su apellido deduzco que debe ser catalán. Él dice un poco que la belleza del marido consiste justamente, y es su posición, yo no sé si estoy tan de acuerdo, a mí personalmente no me genero eso, pero habla justamente de que todas las referencias a lo griego que hay en el libro hablarían de una añoranza del pasado, que el libro se trata, la belleza del marido consiste en la belleza del pasado, en donde él dice, y aquí parafraseo casi textualmente, en donde los hombres y los dioses convivían juntos en el día a día. Esa es la teoría de él, de eso se trata el libro para él. No sé, ya, discutible. Meramente discutible, pero muy interesante. Sí, está bueno. Te cuento una talla muy cortita, hablando de lo que me acordé ahora. De hecho, yo pensaba que los títulos eran resúmenes de los poemas, porque en verdad son largos. Son súper largos. Son súper largos, pues. Ese era mi minuto de estupidez de hoy día, así que puedes continuar. Ya, hemos hablado mucho de los títulos de poemas para seguirte el jugo. Sí. Voy a leer el primer título del primer poema. Dice, un título de un poema, pues cáchate el contexto. Dedico este libro a Keats. ¿Fuiste tú quien me dijo que Keats era médico? Por la razón de que una dedicatoria tiene que estar necesariamente viciada si un libro aspira a mantenerse libre y también por su completa dedicación a la belleza. Ese es el título del primer poema. Sí, ¿viste? Una genia la profesora. Sí, genia. Después, en el séptimo poema, vuelve un poco a lo mismo del segundo, y aquí hay una de mis frases favoritas del libro de poemas. Este es una de mis frases favoritas de todo el libro de poemas, porque también habla, de nuevo, la profesora. A continuación, la profesora canadiense Ann Carson nos va a explicar qué es un mito. Atención, chicos y chicas y chiques. Todo mito es un patrón ornamental, una proposición de 2 caras, que permite al usuario decir una cosa y significar otra, llevar una doble vida. De ahí la noción primitiva en el pensamiento clásico de que todos los poetas mienten. Y de las verdaderas mentiras de la poesía se filtró una pregunta: ¿qué une realmente las palabras con las cosas? O sea, ¿esto te suena a un poema o a una clase o a una conferencia? Me suena a una definición de la RAE. Sí, no, es genial. Pero justamente ella utiliza eso, es que uno puede concluir con lo que estamos diciendo, que ella es una persona, o sea, es poesía ensayística, o sea, por eso se llama ensayo narrativo, es una poesía absolutamente ensayística. Justamente la definición de género, el género que hay detrás de esto, el género literario que hay detrás de esto, está en tensión, al igual que la definición de la belleza del marido, está todo en tensión. Ann Carson te está preguntando cuál es la belleza del marido, la de Aristóteles, la de Platón, la de Homero, mientras te está preguntando qué es esto. ¿Es una historia, una novela, un poema, un ensayo? Está todo el rato en tensión. Una obra maestra. Una locura. La profesora. La profe. Bueno, la profe nos acaba de decir qué es el mito, pero esto no fue simplemente porque estaba aburrida y dijo, ¿sabes qué? Voy a definir un mito y voy a decir que es un poema. Sino que esta definición de mito le sirve para decir 2 cosas. La arrogancia del marido y lo mentiroso que era el marido. ¿Por qué? Porque después de esto, después de ella definir que los poetas mienten, que qué es lo que definen las cosas después de toda esta pregunta que dijo al final, que era, ¿qué une realmente las palabras con las cosas? Dice, no mucho, decidió mi marido. Arrogancia. Después de generar toda una pregunta histórica,
dice que el marido, al parecer sin pensársela mucho, dice no mucho. Procedió a usar el lenguaje de modo en que, según Homero, lo hacían los dioses. El marido y la figura del marido como divinidad es algo que también tocó Anne Carson antes, porque dijo, toda esposa, al igual que muchas esposas, elevé a mi marido a la divinidad. Entonces aquí de nuevo está esta idea del marido Dios, y de nuevo volvemos, ¿qué es Dios para Platón? Es lo verdadero, lo bueno, lo bello y lo justo. Wow, ya. Entonces el marido, que tiene esta belleza platónica, decide sobre cuestiones de lenguaje y habla como los dioses, según Homero. Pero al mismo tiempo, y volvemos a la misma idea del segundo poema, Anne Carson dice, mi marido mentía en todo. Mentía incluso cuando ni siquiera le convenía. Sí, recuerdo esa parte. De nuevo, mentía hasta cuando las personas sabían que estaba mintiendo. O sea, esta relación de ser un güey muy bueno y un conche su madre al mismo tiempo es brillante, güey. Y también nos representa, y por eso cuando yo leí el libro de poemas yo dije, oh, qué brillo, Anne Carson le ha tocado mucho una vida dura, porque da la impresión de ser una historia real, porque justamente Anne Carson habla de lo atractivo, esa es la palabra que yo creo que es lo atractivo y lo seductor que es el marido, como también de lo concha de su madre que era. Porque en el tercer poema, que no hable de él, el del tercer poema básicamente consiste en que el marido le dice, oye, ¿sabes que te estoy engañando? Y después van al cine, ven una escena absolutamente pervertida y él le dice como, oye, estuvo buena la escena. Como que no deja en claro que el buen es un perverso, pero también no lo dibuja como un ser maligno, estereotipado. Anne Carson también lo humaniza, porque yo creo que detrás de esto igual hay una crítica como, no sé si, hemos usado mucho este término en los capítulos, pero no sé si propiamente sea una crítica feminista o propiamente tal, pero sí es una crítica porque ella se posiciona desde la mujer y los sentimientos de la mujer y las ideas de la mujer, y una mujer que tiene mucho que decir, y eso yo creo que, eso en ese sentido yo personalmente considero que veo como retazos de un feminismo, porque Anne Carson es feminista. Anne Carson, a diferencia de Szymborska, se define como una mujer feminista. Entonces tenemos todavía esta figura un poco como todavía tenemos un poco la discusión constante, y yo creo que es una constante en todo el libro, como de Platón-Aristóteles. Y todo esto en base a un concepto como, bueno, voy a tirarlo un poco para atrás, porque había como bien dijimos, estaba esta figura de la lavadora y el fuego. Suena un poco desordenado, pero he sido más desordenado y ha funcionado, así que voy a hacerlo. Está la lavadora con el fuego, y eso responde mucho al primer ensayo que yo dije al principio del capítulo que había leído, del Eros dulce amargo. ¿Por qué? Porque en Eros dulce amargo, Anne Carson describe el Eros como aquello que, bueno, es dulce amargo, pero habla un poco de cómo desde los griegos en adelante las poetas y los poetas, parte con Safo, que es una poeta griega, yo no sabía que existían poetas mujeres griegas, pero existen, y es Safo, léanla, que habla un poco de esto de que involucrado inmediatamente junto al placer se encuentra, al amor y a todas estas cosas, se encuentra lo dulce amargo. Y esto es, y ojo, porque no piensen que esto es como esto no tiene nada que ver con la culpa cristiana, esto es anterior. Esto no tiene que ver con la culpa como de voy a tener placer y después me siento culpable porque tuve relaciones sexuales antes del matrimonio. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con, por ejemplo, bueno, esta es una figura probable, la de Anne Carson. El fuego y el agua. Y eso es algo que Anne Carson dice, pues como está esta figura del dulce amargo cuando él, para seducirme, me habla del fuego y del agua, de cómo la lavadora se quema. Pero también hay muchas otras figuras, por ejemplo, y podría dar muchos ejemplos, pero voy a dar el más claro, la flecha de Apolo. La flecha de Apolo, que es que sobre todo el amor, yo tengo entendido que Apolo te fleche, ese término que se utiliza tanto, que salía hasta en los Padrinos Mágicos. Que Eros te fleche. O es Apolo. Cupido, Eros, entonces, ¿ya? Cupido, claro, perdón. Eros, que Eros te fleche, es una figura que yo tengo entendido que es más romana que griega, pero ahí no estoy tan seguro, pero consiste justamente en esa idea de que te fleche es el dolor del amor, como el dolor de ser penetrado por una flecha, pero para poder identificar el placer del amor.
Claro. Y eso para Dan Carson es súper identificable. ¿Qué tienes que decir al respecto? A mí me no sé si es que sí, pues se dibuja siempre a los querubines y bueno, Cupido, que es el dios, ya la adaptación romana de Eros, como con un arco, pues, porque claro, pero en Grecia igual yo tengo entendido que en los mitos, si bien no recuerdo haber leído un mito exactamente, ¿cachai? Como que Eros porte un arma, como lo sería un arco y una flecha, pero sí, como yo entiendo cómo los griegos entendían como el dulce amargo, por decirlo así, no sé cuál era la palabra, pero... Sí, esa. Es justamente con el mito de la abducción de Psique, no sé cómo la gente lo llame. ¿Ya? La llame, que es el mito en donde Eros se enamora, un episodio en donde Eros se enamora de una mujer, de una humana. Entonces Eros, como dios, el mito se lo recomiendo, es precioso, a mí me encanta, y aparte hay una representación que ahí lo entiendo como la abducción de Psique, que es que el Eros, el dios Eros, intenta elevar a Psique, porque es una abducción, porque él se la lleva a vivir con él, básicamente porque los dos están enamorados, pero Psique se resiste, Psique le hace peso muerto al dios del amor, que supuestamente es el ideal máximo de belleza y de buena persona, no tengo idea, ¿cachai? De hecho, hay filósofos que postulan que el Eros es casi como la energía casi que fundamental para hacer cosas, como por ejemplo Hahn o Heidegger, que lo explican. De hecho, Hahn en la agonía del Eros explica un poco este rollo, y cita una carta de Heidegger bellísima frente a que le envía a su mujer, en fin. Pero a mí, de hecho, como el dulce amargo, es que porque a Eros hasta el mismo Eros se le presenta la dificultad de enamorarse cuando Psique se le hace resistencia a su propia deidad, a él mismo. Y aquí le recomiendo y esto se entiende en una escultura que es de Antonio Canova, que es la clásica de la abducción de Eros y Psique, en donde Eros está intentando llevarse a Psique, y Psique está así como peso muerto máximo. Y eso, aparte, en vez de ser un flechazo, para mí es eso, como el peso muerto, la resistencia, el dolor, lo difícil que es el Eros al final, el amor. Eso me hace mucha correspondencia con el término de Hahn, en realidad, de la agonía del Eros. Pero bueno, eso sería desviarnos demasiado. Pero claro, qué lindo mito, qué lindo mito. Yo creo que y en el banquete también se habla de Eros. De hecho, es el tema de conversación, es Eros. Y como que unos dicen que es el más viejo de los dioses, otros dicen que es el más joven de los dioses, que eternamente viejo y que eternamente joven. Hay toda una discusión al respecto en el banquete de Platón. De hecho, Hahn dice, o no sé si fue Hahn en la agonía de Eros, o está citando a alguien que dice que Eros es el dios más antiguo de los antiguos. Va hablando referente a eso. Pero bueno, entonces está esta figura, y yo creo que esta figura del Eros dulce amargo, y también como tú dijiste de el Eros abduciendo a Psique, porque también es como, a mí por la escultura me surge, claro, por esta cuestión del forcejeo del amor, pues y Psique como tratando de huir, y es como, claro, pues hay un dulce amargo. Y Psique bueno, está enamorada, porque Psique está enamorada de él. Claro. Y eso me recuerda mucho, porque yo, a propósito de esta tesis, yo hice me estoy desviando un poco, perdón, pero igual me parece que es sumamente interesante. Me recuerda mucho a la figura de Romeo y Julieta, pero no de Romeo y Julieta, sino que el antecesor de Romeo y Julieta, que es la primera historia de Romeo y Julieta, que es la de Ovidio, de la Metamorfosis, que es Procne, creo, no me acuerdo cuál era el nombre, son nombres romanos difíciles. Pero claro, pues esta figura de que se aman, y cuando van a concretar el amor, cuando van a por fin estar juntos, se encuentran, porque es igual que Romeo y Julieta, pero es anterior. Esta mujer se encuentra al hombre asesinado, se asesina, y este hombre la encuentra asesinado a la mujer porque estaba fingiendo estar muerto, y también se mata. Lo mismo que Romeo y Julieta. Como esta figura, y que es una figura que también utiliza, de la misma manera, Anne Carson en uno de sus poemas, voy a contar la historia del poema, que es que ella se lo encuentra a él, se juntan después de mucho tiempo, creo que nunca dice por qué, se juntan a conversar en un hotel, en el bar de un hotel. En un bar de un hotel, o sea, sabían que algo podía pasar. Sí. O sea, si te juntas en el bar de un hotel, sabéis que algo va a pasar. Y habían terminado antes, habían separado. Llevaban tiempo separados, divorciados, sí. Ya, eso se entiende. Y sí, entonces él está pero alcohólico, miserable, como
se le pone casi que a llorar enfrente de ella, pero es muy interesante el poema por varias razones. Primero, porque tiene una de las escenas más líricas del libro, que es la que voy a comentar, pero segundo, porque a pesar de que el tipo no tiene nada atractivo en ese poema, nada atractivo, o sea, el tipo se le pone a suplicarle perdón, se le pone así como una cuestión muy poco atractiva, o sea, superficialmente atractiva, porque de ahí que le atraiga a cada uno, depende de cada uno, pero como que no tiene esta visión como de seductor que tenía antes el marido, y aún así terminan teniendo relaciones sexuales como en el hotel. Y cuando están en pleno acto sexual, cuando terminan, ella, que está en un vestido blanco, empieza a sangrar su nariz. Y empieza a decir, aparece en la blancura de su camisa, tiene un botón de nácar para siempre, más negra que una mora. No creas que el corazón se le había hecho pedazos, no era ningún Tristán. ¿Por qué esto es interesante? Porque Ovidio, cuando cuenta por primera vez la historia de Romeo y Julieta, que es la historia de dos personas que se suicidan por amor, por despecho al final, justamente como el libro se llama La Metamorfosis, al final el punto de la historia es que quiere hablar de la transformación, de por qué las moras son negras. Y justamente la sangre de ella, de ellos dos, la que tiene la mora para siempre, la mora que era blanca, y por eso las moras son negras, por el amor eterno que Procne y Filomela, creo que se llamaban, tienen para siempre. Entonces, ¿qué es lo curioso de esto? Cuando Anne Carson dice, solo un verso dice, más negra que una mora, está haciendo toda esta referencia, porque la sangre tiene el botón de nácar más negra que una mora, muy sutil, y el libro está lleno de eso, a Ovidio. Y aquí se muestra lo mucho que conoce la Anne Carson y lo mucho que quiere conversar sobre literatura clásica. Es lo mismo que hace cuando habla del éfrasis. El éfrasis es una representación verbal de una representación visual. Esa es la definición que van a encontrar en Wikipedia. Una representación verbal de una representación visual, que nació con el primer libro europeo, que hablamos en el capítulo anterior del primer libro europeo, que es la Ilíada. En un momento de la Ilíada, Aquiles, que se quedó sin armas porque Patroclo las llevaba puestas cuando murió, le pide a su mamá, Tetis, que es una diosa, que un dios le haga una armadura, que es Hefesto, el dios herrero. Y el dios herrero, cuando está haciendo el escudo, hay un momento que es un paréntesis, un gran paréntesis, donde se describe el escudo de Aquiles, y como se describe el escudo de Aquiles, que es sagrado porque está haciendo un dios, se describe una escena entera, un festín, unos viñedos, una cuestión, algo que no tiene nada que ver con este ambiente de guerra que hemos llevado leyendo por 500 páginas. ¿Cachai? 500 páginas leyendo estos tipos que están en Ilión peleando la guerra, y de la nada te empiezan a hablar por 20 páginas sobre un festín, unos viñedos, un senado político, una cuestión más cívica, mucho más cívica que un ambiente de guerra. Es un gran paréntesis, pero que es, ante todo, una representación verbal de una representación visual. ¿Por qué? Porque todo este relato nace de la visión del escudo de Aquiles. Anne Carson también tiene en una parte del poema una visión, un éfrasis. Y es muy interesante porque un éfrasis clásico, así como de aquellos como el que vimos del escudo de Aquiles, que es que desde el primer poema, desde el segundo poema, se nos define al marido como una persona fanática de la guerra. Y justamente en un momento que está con su amigo Rey, que es un amigo muy extra del poema, pero que los dos aman, que es una persona muy justa, que es un poeta bohemio, o sea, que es un pintor bohemio, y que es amigo del marido, pero también se lleva muy bien con ella, y como que hay un poco de tensión sexual. Hay todo un rollón de Rey que no da para hablarlo en este capítulo, pero cuando está con su amigo Rey, él le dice que la va a recuperar. Le dice, no, yo voy a recuperar a mi esposa porque sabéis que yo sé que todavía me ama, y bla, 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 y él le dice, estáis loco, no te pesca. Y en ese momento él empieza a dibujar como la batalla de Pipolite de Atenas. Y el narrador, que es como ahora es una narradora omnisciente, dice, ¿por qué la batalla de Pipolite? Y te cuenta y te empieza a describir la batalla de Pipolite como si no tuviéramos algo más urgente que hacer. Estamos todos metidos por la escena del tipo, y te empieza a decir como, y claro, el marido cuando pinta la batalla de Pipolite hay un éfrasis de aquellos, en donde empieza a escribir que la batalla de Pipolite era una batalla en donde los atenienses lucharon de noche, subieron el monte y tenían una contraseña por si algo pasaba, y cuando estaban subiendo, los guerreros como que le pusieron de frente y los supieron parar. Entonces los atenienses asustados empezaron a volverse, y como era de noche, los atenienses empezaron a matar a sus propios soldados, y cuando los soldados que se estaban devolviendo vieron que pasaba eso, empezaron a utilizar la contraseña. ¿Y qué pasó? Que la contraseña se la aprendieron el bando enemigo. Entonces los enemigos empezaron a utilizar la contraseña. Todo eso que te acabo de contar, esa cagada de la batalla de Pipolite, como la cagada que quedó,
te lo definen en mitad del libro, como que te lo empiezan a explicar. Es un éxtasis de aquellos, muy bueno, pero justamente tiene una función, pues, que en un momento el marido, y esta es una de las partes del clímax del libro, empieza a decir, ¿sabéis qué nos pasó con mi esposa? Necesitábamos una nueva contraseña. Oh, no me lo esperaba. La wea, wey. No, yo tampoco. Necesitábamos una nueva contraseña. Después de un éxtasis de aquellos. Épico. Y aparte, ojo, que me imagino que la narración debe haber sido pero brillante, porque como Anne Carson es grecóloga, o sea, debe haber sido con una cantidad de detalles pero lujosos. Onda, una cuestión. Pero también el estilo de Anne Carson, súper sobria. Anne Carson es súper sobria, como describiéndote, y eso es una gran herencia de la poesía norteamericana de William Carlos Williams y todos estos rupturistas de la que se dedicaron al realismo sucio, pues como aquel término que se utiliza para hablar de aquellos que te hablan sin mucha gracia, supuestamente, que te definen las cosas sin mucho lirismo, como hay en realidad una reinterpretación del lirismo. Pero para finalizar este capítulo les voy a leer un poema un poco largo nuevamente. ¿Por qué? Porque yo creo que si llegaste hasta esta parte del capítulo, probablemente quedaste metidísima o metidísime por cómo terminó todo esto y cuál es la belleza del marido. Y esa es la respuesta que ella intenta un poco. Hay un epílogo, hay un poema posterior a este que es el epílogo, pero el tango número 29 dice así: impura como soy, lamparones y vergüenza y todo, así también lo son mis conclusiones, que en la puerta te presienten y dudan. Ese es el título del poema. Para expulsarlas de su vida, la esposa intenta hacer una lista de palabras que nunca acertó a decir. ¿Cómo has estado? Qué casualidad encontrarte aquí. Había perdido toda esperanza, me desesperé porque has tardado tanto. Monstruo desalmado, si nunca hubiera visto o conocido esa amabilidad tuya, que hubiera sido de mí. Pero las palabras son un extraño y dócil trigo, ¿verdad? Se encorvan hacia el suelo. El hecho es que nadie preguntaba nada. Bien Rey hubiera preguntado. Así que por Rey, acabemos con esto. No porque, como Perséfone, necesitara enfriarme la mejilla con la muerte. No, como Keats, para comprar tiempo. No, como en el tango, por pura travesura. Pero qué dulce sería decir belleza es verdad y ya. Más que comérsela, más que querer comérsela. Ese era mi pensamiento puro más temprano. No tuve en cuenta una cosa, que lo bello cuando lo encontrara resultaría ser previo, en el interior de mi alma, ya comido. No ahí fuera con finalidad, con templos, con Dios, interior. Él ya era yo, la condición de mí. Como si Kutuzov se hubiera sorprendido cargando en la batalla de Borodino, hacia, no el emperador Napoleón, sino hacia cierto viejo rey Midas, cuyas armas trocaran a la mitad del ejército ruso en severos chicos de oro. Palabras, trigo, condiciones, oro. Más de 30 años, todo eso burbujeando a mi alrededor. Ahí, lo dejo para que descanse. Sonríe. Creo que vas a mencionar de nuevo esos manuscritos iluminados de la Edad Media, donde el escriba ha cometido un error al copiar de manera que el iluminador destaca el error con un círculo de rosas y llamas. Que un diablillo travieso está intentando apartar del margen de la página. Después de todo, el corazón no es una piedra pequeña que pueda rodar de esta manera y aquella. La mente no es una caja que pueda cerrarse rápido. Y aún así lo es. Bien, la vida implica riesgos. El amor es uno de ellos. Terribles riesgos. Rey hubiera dicho: el destino es mi cebo y el cebo mi destino. En una tarde de junio, aquí tenéis mi consejo: aguantad la belleza. Buenísimo, pero confuso. Buenísimo, pero confuso. Tiene unas vueltas que yo digo por qué, pero buenísimo. Así termina la belleza del marido. La conclusión es aguantad la belleza. Claro, y de hecho es como hasta de nuevo lo mismo, y probablemente sea mi conclusión, que mezclar cosas como la belleza como que es como máxima y no tendría por qué ser aguantada, pues, como porque aguantar significa una carga, pues, como una maldición. Sí, po. Y de hecho es que también justo antes de eso, perdí la página, pero justamente antes de eso habla del destino. Y el destino, y aquí de nuevo vuelve, es que Anne Carson, la profesora Anne Carson, es tan grecóloga para escribir poesía, que
justamente el término de destino que está utilizando es el destino del héroe trágico, del héroe épico griego. El destino de este héroe que sabe desde el primer momento que va a morir y no le complica tanto la vida que va a morir porque es su destino y ya. El destino estático de los dioses griegos. Ella se dibuja, ella es como, me acuerdo que una vez lo conversamos, no frente a cámara, por así decirlo, pero lo conversamos, que tiene que ver con la locura por tanto leer. A mí eso me surge. Ya. Que es una temática literaria constante. El Quijote se vuelve loco por leer novelas caballerescas, Madame Bovary por leer novelas románticas, tú por leer mucho a Byung-Chul Han, y ella se vuelve loca de tanto que ha leído, y igual que el Quijote, ella se visualiza a Anne Carson, o la personaje principal, como una heroína griega que no puede cambiar su destino, y que cayó ante la visión griega, y ella como que al final, a mí me da la impresión de que al final está diciendo, yo soy una heroína griega, viví mi tragedia griega, y joder, ahí está. Es algo que te ha estado implícito, estuvo implícito toda la historia. Sí, estuvo implícito toda la historia, como con todas estas alusiones a Grecia, Homero, Platón, Aristóteles, bla, 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 y dice, aguantad la belleza como los héroes griegos aguantan su destino trágico. Me acabo de dar cuenta de esto, lo que estoy diciendo es así, acaba de salir del horno. Fuera de pauta, brillante. Fuera de pauta, pero no está escrito en ninguna parte. Ya, Víctor, estoy agotado. Víctor, ¿con qué te quedas hoy? No, la cagó que la última me hace demasiado sentido. Siento que es como un final, como esos finales inesperados. De hecho, hasta no quiero ser pasado caca, podría decir de nuevo lo último, porque, bueno, podría decir eso, pero no lo voy a decir. ¿Por qué? Porque a mí me gustó mucho y algo que me encantó de Anne Carson es la idea, y que lo elaboré mientras me mandaste la pauta, y lo elaboré ahora y lo mastiqué más. Esta idea de volver homogéneo lo heterogéneo y volver heterogéneo lo homogéneo, como porque gente juega con contradicciones, ¿ya? Pero no lo hace de esa manera Anne Carson. Anne Carson juega con contradicciones, con cosas que se chocan, pero las hace que se atraigan. Pero al mismo tiempo es un juego muy bueno, que de alguna manera igual es muy como el tango, ¿cachai? Es súper jugoso, ¿cachai? Es súper como va y viene, es como un imán que le cambies como el polo, ¿cachai? Como que se atraen de repente, se vuelven a unir, no sabéis si están no, eso, buenísimo, realmente bueno. Y tú, amigo Cristóbal, ¿con qué te quedas hoy? Aunque parece que ya la tenés clarísima. Bueno, Anne Carson, la verdad, voy a ser un poco transparente. Yo estaba complicado con este capítulo porque no tenía ni idea. Yo sabía hablar de Anne Carson, sabía que me había gustado mucho, sobre todo la parte del éxtasis. En mi primera lectura de La belleza del marido quedé así como fascinado porque identificar, además porque lo estaba pasando en clase, identificar un éxtasis de aquellos, pero así clasicón, con todas las de la ley, en un libro de poesía como tan denso y tan maravilloso como La belleza del marido, fue así como, eso es lo primero que me fascinó y esa es la razón por la cual me enamoré del libro. Pero yo creo que hay algo que de lo que no hablamos tanto, pero Anne Carson, sí, es que Anne Carson es como Chimborska o Nicanor Parra. Tú podés leerla y decir, aquí no hay nada. Y después leí esta referencia a Kafka, a William Faulkner, a Kenzaburo Oe, y decís como, ok, más encima de que erís fome, erís latera. ¿Cachai? Como, más encima de que erís plana para no tener nada de lirismo, más encima erís como densa. Pero yo creo que esa es la esencia de Anne Carson, que no trata, como que a pesar de que tiene todas estas referencias, ella no quiere hacerte imágenes imposibles de imaginar. Como que la belleza, y esto es parte del realismo sucio, la belleza consiste en algo tan sencillo como entender que necesitaban una nueva contraseña. Como esa y además te la explica, no es como Adonis, que Adonis cuando te hablaba te decía cosas imposibles y tú te la pasabas toda la tarde pensando un verso y diciendo como, ya, pero ¿qué? Anne Carson también te caes toda la tarde pensando un poema, sí, definitivamente, pero no las referencias como bellas del momento, como aguantar la belleza, que más claro que eso, ¿cachai? Y yo creo que ese mecanismo es algo que me gustó mucho y es lo que más me gustó, porque además, bueno, de más está decir que Anne Carson no rima, no tiene una métrica estable, más verso libre, y que sus títulos, insisto, son una locura. Pero eso, pues, esa cuestión de la simpleza y la complejidad de Anne Carson, que creo que ella lo trata de una manera distinta, eso es lo que más me gustó. Bueno, chicas, chicos,
habiendo tratado otro capítulo emocionante, otro capítulo de estas dos personas que le gritan a la pantalla. Ahora viene el momento del álbum con Víctor Córdoba, por favor. Me gusta esta parte porque siempre es sorpresa, la disfruto. Pero espero que... Sí. Yo ya tuve dos alternativas de álbum, así que pensé en hacerla, pero dije, no, sabes que este me lo voy a guardar para otro porque ya venía un poco parecido a los dos anteriores y dije, no, mejor no. Hoy día les traigo un álbum que casualmente yo lo escuché cuando salió, pero lo empecé a escuchar ahora. ¿Por qué? Porque esta artista es una mujer y sacó un tema nuevo con su novio Trueno. Y no estoy hablando ni nada menos ni nada más que la Nicki Nicole. Exitazo. Loco, sí. Acá me Trueno nuestro número de escuchantes, pero 90%. El tema con Trueno es muy bonito. Pero yo no vengo a hablar de eso, vengo a hablar de su álbum que fue el del 2019, que es el álbum Recuerdos, que es su álbum debut. Definitivamente que es con el álbum con el cual Nicki Nicole se tiró al estrellato, dejó en claro que ella llegó acá para quedarse. Bueno, más que nada Nicki Nicole yo creo que ya mucha gente la conoce, es una artista argentina. Y de hecho, sé que yo me puse a discutir, weón. Me empecé a investigar el álbum y decía que el álbum era trap, como casi que puro, ¿cachai? Y sabes que yo no, weón, no, ¿cachai? Como no, weón, no es trap, ¿cachai? De hecho, te podría decir que yo creo que ya un 50% de los temas sí tienen un rollo de trap, ¿cachai? Así, pero no está detrás del álbum la idea del trap, ni tampoco está la cultura del trap, porque es muy original Nicki Nicole en este álbum, para ser el primero. A mí siempre eso es muy raro esta weá, que siempre me gustan los primeros álbumes, porque los primeros álbumes de las bandas o de los artistas son como los más, no sé, los más cochinos, los que tienen más pifias musicales, más pifias de edición, más pifias porque aún no son tan conocidos o conocidas. Entonces siento que, loco, es como lo más salido, así, nuevecito del artista, y en este caso el artista. Y de hecho me puse a investigar, porque el álbum es muy diverso en los temas que tocan las canciones. No sé si tú has notado esa weá. No lo he notado. El álbum, de repente, no me sé las líricas bien, pero de los hitazos podría decir que sí, pero, por ejemplo, tenéis temas en donde como que te habla de un amor así muy, muy enamorada, ¿cachai? Como, no sé, plegarias, ¿cachai? Como a Dios le rezo, ¿cachai? Una que extraña, ¿cachai? Años luz, que tiene otra sensación, pero también tenéis como esta volada de Ponte tu guapo traquetero, que es el tremendo tema, que aparte no es trap, así es cierta, que tiene como sus baterías como... O sea, tiene sus baterías orgánicas, ¿cachai? No envasadas en el Ableton, que es el programa que viene con Drum Machines. No, baterías hechas, bajos hechos, ¿cachai? Que con groovy, pero exquisito. Y es un álbum de sensaciones. De hecho, Nicki Nicole lo dice haciendo referencia a su carátula, pero yo creo que la carátula siempre va ligado con el álbum, pero es un álbum de sensaciones y que cada tema yo creo que ella expresa vivencias y cosas que quiere recordarse para ella misma y tanto que le han pasado cosas así. Podría decirse, yo lo entendí un poco así, que es como un recordatorio, un diario para ella. Pero nada, en realidad el álbum es buenardo. Uno se lo escucha, se lo traga en realidad el álbum. Guapo traquetero, es tremendo hitazo, Años luz, Plegarias, que son los tres. El beat de Guapo Traquetero es de los mejores que he escuchado en mi vida, güey. Vieja, sí, loco. Y aparte la voz de Nicki Nicole yo la encuentro pero fascinante. Y ahora sacó otro tema de ella sola también, que es el de el Colocado también, que es un tema buena. Temazo. O sea, esta mujer es fascinante, es realmente buena y me encanta que sea como latino, ¿cachai? Como latina, y de nuestros vecinos, hermanos argentinos y hermanas. Y vecinos, y sudamericana, po. Así, al loco, así, a la vena. Y el álbum, es que, y siento que el álbum no es como hiper complejo, ¿cachai? Como puta, no sé, el álbum de Rage Against the Machine, que ya tiene, me encanta, que tiene todo un rollo cultural y que tiene un instrumental complejísima cagar, sino que igual Nicki Nicole llega y te dice, puta, este es mi rollo, estos son mis sentimientos, menos es más para mí, ¿cachai? Y te saca un beat, pero exquisito, ¿cachai? Y no necesito más para hacerte generar a este rollo, ¿cachai? Una experiencia estética que a ti te encanta el álbum. Así que todo es recomendadísimo el álbum, loco. A mí me encanta. Hay dos cosas que yo quiero comentar sobre ese álbum. Primero, que tiene videos, clips que son todos iguales, no sé si te diste cuenta. Sí.
Sí. Pero lo curioso, y esto es algo muy cuático, que yo creo que tiene todo un rollo igual, es que cada uno, Nicki Nicole tiene una pinta distinta, pero no es que tenga ropa distinta, es que tiene una pinta distinta. O sea, en unas parece metalera, Sí. y en otros parece pelo lice, ¿cachai? Es como una cuestión así como... es cuático, como... Y eso define un poco como lo distinto que van a ser los temas. Y lo otro se me olvidó. Pero eso, como igual es súper interesante. Bueno, y lo otro, lo genial de hablar de este álbum es que estamos viendo una estrella nacer, po, weón. ¿Cachai? Eso. ¿Cachai? Eso hay que mencionarlo. ¿Verdad? Sí, es verdad, una estrella nacer. Bueno, que ya. Y es un año, ojo, estamos hablando de un libro, un álbum que salió el año pasado, ¿cachai? Sí, po. Y tiene loco, o sea, weón, te podría decir casi que el álbum de Trueno salió cercano, tengo entendido, al último tema colocado de Nicki Nicole, casi cercano. Loco, y las reproducciones son exorbitantemente distintas, las de Nicki Nicole, superior a las de Trueno. No estoy comparando, ojo, pero estoy diciendo que una artista que tiene un año de su primer álbum, debut, tiene una cantidad, ha llegado a una cantidad estúpida de gente así, pero brígida en tiempo récord. ¿Por qué? Porque es buenísima. Esa es la única razón. Porque es buenísima, con todas sus letras, loco. Es sumamente talentosa y la voz es genial. Pero bueno, el álbum, de nuevo, lo recomiendo porque en verdad es muy bueno. Y eso, pues, chiques y chicas y chicos. Espero les haya gustado el capítulo de hoy día. Fue bastante hueveado, en realidad. Como que nos reímos harto. Yo la pasé bien porque fue fascinante. Sacamos cosas fuera de pauta. El hueveado me refiero como que no fue pajero para nada. A nosotros nos encanta hacer esto. Sino que fue como sacado el jugo al máximo. Así que si llegaron a este punto, les agradecemos mucho su escucha. Como siempre, recordarles que vamos a dejar la selección de poemas, algunos de los que hablamos, en el Drive de Tinto Sentido, en el lugar en donde todos pasamos bien, todos pasamos bien leyendo cosas, y obviamente escucharlo a ustedes, ¿ya? Nos llegan preguntas, nos damos el tiempo para escribirlas y redactar las respuestas y hacer los videos, las pintas, ¿ya? Para que también participen con nosotros, nos compartan, nos den like, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, sin más preámbulo, este fue el 6º capítulo de Tinto Sentido.